Un nuevo gran día para los extremeños y las extremeñas. Debemos tener todos bien claro que lo que sea el futuro será lo que nosotros seamos capaces de conquistar. Nadie nos va a regalar nada, como nadie nunca nos regaló nada. Y tendrá que ser nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestro sacrificio, el que construya la Extremadura del futuro. Para eso hay que exigir al Gobierno de España, lo hacíamos cuando gobernaba el PP y lo haremos aún más ahora gobernando el PSOE, que se porte con Extremadura como Extremadura merece. Lo he dicho muchas veces, y España tiene una deuda con esta tierra y esa deuda no quedará saldada en materia ferroviaria hasta que no nos podamos montar un día en un tren y viajar desde Badajoz a Madrid de manera digna y decente, que es lo que los extremeños y extremeñas necesitan. Vamos a seguir exigiendo que se cumplan los compromisos, exigiendo que se cumplan los plazos y trabajando, desde luego, por lo que a mí me toca, por la unidad de acción. En algo en lo que no hay diferencia entre extremeños no se pueden crear diferencias artificiales. En algo en lo que coincidimos todos los extremeños y todas las extremeñas no puede alguien por un interés espurio marcar diferencias que no existen, ¿no? Yo por eso voy a hacer todo el esfuerzo posible por mantener la unidad de acción, porque en la calle existe. Tú le preguntas a cualquier extremeño de cualquier procedencia, de cualquier ideología, y todo el mundo está por el movimiento en favor de un tren digno, ¿no? La política tiene que parecerse a como es la sociedad, y la sociedad hoy está muy unida en torno a este proyecto, y los políticos no podemos romper esa unidad porque nos estaríamos equivocando.